Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos proyectado para la clase del día de hoy? Vamos a retomar desde el último punto que vimos en la última clase, que espero que con un poco de esfuerzo en su memoria se puedan acordar, que lo último que vimos en la clase anterior fue métodos virtuales, ¿ok? Los métodos virtuales, y creo que es mucho mejor que lo explique a partir del dibujito este de acá, es la idea que plantea C++ para generar un funcionamiento parecido al que proveía Java cuando tú tenías ligado dinámico. ¿En qué consistía esto? Cuando tú tenías, por ejemplo, vámonos a alguna definición, no sé si está acá, no sí, con este dibujo lo puedo hacer, ¿no? Ya. Por ejemplo, acá, cuando ustedes tenían una situación de este estilo en Java, que era, tú creas un punto, o sea, una referencia en Java, ¿cierto? A una clase base, y luego esa referencia la asignabas a un objeto de la clase derivada, tú tenías que preguntar en tiempo de ejecución cuáles eran los métodos a los cuales tú ibas a acceder a partir de esa referencia. ¿Se acuerdan de eso? Espero que sí. Y lo que Java te decía era que independiente que la referencia en Java fuera de la clase base, cuando tú accedías a los métodos de esto, accedías a los métodos de la clase derivada cuando tú hacías esta asignación. Porque el objeto que estaba almacenado en memoria era el objeto de la clase derivada, por lo tanto, a pesar de estar utilizando una referencia de la clase base, accedías a los métodos de la clase derivada. ¿Ok? Esto en C++ no ocurre. Lo que ocurre es que a partir de un puntero, en este caso en C++ utilizamos punteros para manejo de memoria dinámica. Entonces, en C++, cuando tú tienes un puntero de la clase base, cuando ese puntero esté apuntando a un objeto de la clase derivada en memoria dinámica, a pesar de que esté apuntando a un objeto de la clase derivada, se van a acceder a los métodos de la clase base, a las ejecuciones que se implementan en la clase base. ¿Ok? Entonces nosotros dijimos que para mantener el mismo funcionamiento que teníamos en Java, es decir, a partir de un puntero en este caso, de la clase base, poder acceder a las implementaciones de los métodos en la clase derivada, lo que teníamos que hacer era en la clase base definir los métodos como virtuales. Cuando tú defines un método como virtual, eso quiere decir que ese método se va a reimplementar en la clase derivada. Y por lo tanto, cuando tú utilizas un puntero de la clase base, al saber que ese método es virtual, ese puntero va a saber que tiene que acceder a la implementación de ese método en particular, pero en la clase derivada. ¿Ok? Entonces, permítanme dejar por acá, igual. Profe, ¿para cuándo exactamente quieres listo el proyecto? Una pregunta del proyecto. Creo que sale en la ¿cómo se llama? En la planificación, pero la planificación está bien propensa a cambios por todas estas modificaciones que hemos hecho de fechas, tanto en las tareas como en otras cosas. Así que, por ahora guíense por la planificación, pero puede que demos alguna noticia de cambio de fecha. Entonces, va a depender de muchas cosas. No lo aseguro como un cambio de fecha, pero podría estar propenso a cambios por los cambios que había en las tareas y en otras cosas. ¿Ya? Así que tomen como guía la planificación por ahora y si se dice lo contrario, será así. ¿Ya? Súper. Entonces, eso es lo que hacían los métodos virtuales, ¿cierto? Cuando tú definías un método como este, siguiendo el ejemplo que habíamos visto en clases anteriores de los motores, ¿cierto? Cuando tú definías, por ejemplo, el método display como virtual en la clase base, eso quiere decir que en la clase derivada ese método iba a ser reimplementado, redefinido. ¿Ok? Por lo tanto, a partir de un puntero de la clase base, si ese puntero apuntaba a un objeto en memoria dinámica de la clase derivada,
el método al cual tú ibas a acceder a partir de ese puntero iba a ser el de la clase derivada, porque el método en la clase base estaba definido como virtual. ¿Ok? Y la clase anterior, eso es como un resumen de lo que vimos en la última clase. Y en la, acá está. En la clase anterior, hablamos de lo que eran los métodos virtuales puros. Nosotros dijimos que un método virtual es un método que puede ser redefinido en la clase derivada, ¿cierto? Sin embargo, pueden haber métodos que su único fin en la clase base sea generar las bases para que sean implementados en una clase derivada. Que era, por ejemplo, lo que ocurría en Java cuando nosotros generábamos clases abstractas, ¿cierto? Que te podían tener métodos abstractos. Entonces, cuando tú generas un método abstracto, lo que estabas diciendo, este método yo lo defino en la clase base, pero la implementación va a ir en la clase derivada, porque no tiene sentido en la clase base, ¿ok? Entonces, imagínense, por ejemplo, si tú defines ¿cómo se llama? La clase persona, y tú a partir de la clase persona defines distintas nacionalidades, ¿cierto? Entonces tú defines la nacionalidad, la clase nacionalidad chileno, la clase argentino, la clase, qué sé yo, boliviano, para cada una de las distintas nacionalidades. Entonces tú en la clase persona podrías definir un método que se llame get el número de identidad, ¿ok? Resulta que en la clase persona ese método no tiene sentido, porque va a depender de la nacionalidad de esa persona cuál es el tipo de número que va a tener asociado con su nacionalidad, que en el caso de los chilenos es el root y en otros países tendrá algún otro nombre y alguna notación distinta, ¿ok? Entonces, si bien tú puedes definir el método getIdentificador o como quieran llamarle, en la clase persona, la implementación de ese método solo va a tener sentido, en este ejemplo que estamos dando, en las clases derivadas, que serían las asociadas a cada nacionalidad. Porque es, dependiendo de la nacionalidad, el tipo de número identificador que se va a entregar. ¿Ok? Eso nosotros en Java lo hacíamos con clases abstractas, las cuales a su vez tenían métodos abstractos, ¿cierto? Este funcionamiento en C++ también se puede hacer y lo haces con métodos virtuales puros. ¿Ok? Un método virtual puro es un método que tú defines y que sí o sí su implementación va a estar solo en la clase derivada. ¿Ok? Preguntan acá, entonces si queremos hacer polimorfismo, tenemos que poner los métodos como virtuales en la clase base. Exactamente. El polimorfismo es una consecuencia de tú haber puesto los métodos como virtual, ya sea métodos virtuales o virtuales puros, dependiendo de cómo lo estés manejando en tu problema. Pero cuando tú defines un método como virtual, lo que produce eso es que en tu código puedes manejar polimorfismo. ¿Ok? Volviendo a los virtuales puros, lo que produce esto es que tú defines un método y ese método se redefine sí o sí solo en la clase derivada y en la clase base no va a tener una implementación. ¿Ok? Pregunta Rodrigo si los métodos abstractos son los que traían las clases abstractas. Claro, en Java esa era la definición, ¿cierto? Tú tenías una clase abstracta, la cual podía tener uno o varios métodos abstractos, ¿cierto? En C++ la notación es un poco distinta, porque acá no hay una palabra abstract la cual tú definas dentro de la clase ni dentro de los métodos. ¿Ok? Acá tú lo único que indicas es que existen métodos virtuales puros que van a ser redefinidos dentro en la clase derivada, en la clase que hereda a partir de la clase que tú creaste. Sin embargo, el efecto que produce esto es exactamente el mismo. Es el mismo que nosotros veíamos en las clases abstractas. ¿Ya? Por lo tanto, cuando tú defines al menos un método como virtual puro, eso quiere decir que esa clase es abstracta. ¿Ok? Veamos ahora la notación que nos propone C++ para generar clases virtuales puras, o sea, métodos virtuales puros para generar clases abstractas. Y la notación es simplemente a la definición del método, ¿cierto? Porque no hay implementación,
En la definición del método tenemos que agregar la palabra reservada virtual para indicar que el método es virtual, y poniendo igual 0, tú estás indicando que es un método virtual puro. Esa es la notación, ¿ok? Entonces, con esto lo que estás diciendo es que el método que tú estás definiendo acá es un método definido como virtual y es puro. Por lo tanto, su implementación tiene que estar en la clase derivada. ¿Sí? Entonces, como dice acá, lo que produce esto es que cuando tú tienes uno o más métodos virtuales puros definidos en tu clase, eso transforma a tu clase en una clase abstracta, sin necesidad de poner ningún calificador adicional, ¿ya? Por lo tanto, como dice acá, en C++ no se requiere un calificador abstract para indicar que la clase o los métodos son abstractos, ¿ok? Entonces, tomando como base esta definición de la clase base con métodos virtuales puros, la que aparece acá en el ejemplo, si nosotros tratamos de crear un objeto, una instancia de esa clase en memoria dinámica o en cualquier otro lado, no va a funcionar. Por el mismo motivo que no funcionaba con las clases abstractas en Java. Como no tienes implementado uno o más de los métodos de esta clase, eso se traduce a que no puedes generar objetos o instancias de esa clase en la memoria. ¿Ok? Por lo tanto, tanto esta línea, tratar de crear una instancia de, para este ejemplo, cmotor, sea en memoria estática o en el stack o en memoria dinámica, ambos casos van a generar error. Por exactamente los mismos motivos que generaba error esto en Java. ¿Ok? Profesor, ¿Hay disculpe, alguna? Sí, dime. ¿y se podría tener un puntero de la clase abstracta a un objeto de la subclase? Exactamente, pues sí, y exactamente por los mismos motivos que lo podíamos tener en Java. Ah, gracias. ¿Sí? En ese sentido son exactamente lo mismo. La idea es, se mantiene. Entonces, efectivamente, tú puedes tener un puntero de la clase abstracta que apunte a una instancia de la clase derivada, sin ningún problema, por la misma lógica que había en Java. Lo que tú no puedes hacer es generar una instancia como esta, ¿ya? Porque recuerden que cuando tú pones, por ejemplo, acá cmotor m, tú no estás creando una referencia como lo hacías en Java. Tú estás creando directamente un objeto. Por lo tanto, esto de plano no lo puedes hacer. ¿Sí? Perfecto. ¿Hay Eh, alguna eh, otra duda? Súper. ¿Hay alguna otra duda hasta acá? Dice Francisco, profe, si no podemos crear el objeto, ¿cómo era la forma de acceder a métodos y atributos? Se me olvidó. ¿A qué te refieres? Porque en este caso sería la misma notación que hemos visto hasta ahora. Sería, a ver, a los métodos y atributos de la clase abstracta tendrías que acceder solo a partir de la clase derivada. ¿Sí? Entonces, lo que se intenta decir acá es que hay dos formas de poder hacer cosas con la clase abstracta. Si tú tienes clase A, acá, y por acá esto tienes un método definido como virtual, F, hacerlo bien a la rápida, y luego tienes una clase B, ya, que hereda de la clase A. Vamos a suponer que esto es público. No voy a poner toda la definición de esta clase para este ejemplo rápido. En este caso, como está definido este método como virtual, vas a tener acá también repetida la definición. A ver, para que esto haga sentido. Vas a tener repetida la definición y por supuesto en algún lado vas a tener que poner la implementación de este método. Entonces, qué sé yo, ¿ya? Entonces, cuando tú llames, tú crees, por ejemplo, un objeto de la clase B,
Este de acá va a llamar, si tú llamaras a la función f en este caso, por supuesto va a decir hola, ¿ok? Vamos a poner una implementación para el otro método. A, f. Acá. Entonces, si a partir de un objeto de la clase derivada llamas a este método, no hay ninguna diferencia, ¿cierto? Porque estás con un objeto de la clase derivada llamando un método de la clase derivada. No afecta en nada. Si tú tienes un objeto de la clase base y llamas a la función f, esto va a decir chao, porque tienes un objeto de la clase base llamando un método de la clase base. ¿Ok? Tampoco hay ninguna diferencia con lo que hemos visto antes. Es acá cuando se pone interesante esto, cuando tú tienes, por ejemplo, un puntero de la clase base apuntando a un objeto de la clase derivada. ¿Ok? Entonces, si tú haces AF, los resultados serían chao si no tuvieras virtual. Si no tuvieras virtual. Y hola si tienes virtual definido. ¿Ok? Esto es para un método virtual normal. ¿Ok? Si tú ahora esto lo defines como un método virtual puro, la única diferencia de lo que sale acá es que como es un método virtual puro, no tiene implementación en la clase base. Por lo tanto, cuando tú lo llamas a partir de la clase base, no puedes llamarlo porque no está implementado ese método. ¿Ok? Entonces, ni siquiera puedes crear el objeto porque tiene métodos que no están implementados. Y por supuesto acá, tampoco va a funcionar el llamado desde la clase base porque está definido como virtual y no tiene implementación. Entonces, fuera de eso es la misma notación que ya hemos visto. Filipa dice, si hay virtual se apunta al método de la clase hija y en caso contrario al método de la clase base, exactamente. Y eso es independiente de que tú estés apuntando a un objeto de la clase hija. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero? Si tú tienes, por ejemplo, hagamos el ejemplo sin virtual. Voy a quitar el virtual un momento. Acá. ¿Ya? Y en esta línea de acá, vamos a hacer esto. ¿Ya? A1. Si tú haces A1 F, esto por supuesto, como tienes un puntero de la clase base apuntando a un objeto de la clase base, no hay por dónde enredarse acá, ¿cierto? Acá lo que está haciendo es llamar al método f de la clase base. No hay por dónde enredarse. ¿Ya? El tema se pone complicado cuando tú tienes esto, que fue lo que vimos recién, ¿cierto? Esto es un puntero. Entonces tienes un puntero de la clase base apuntando a un objeto de la clase derivada. La pregunta acá es, cuando tú haces A2 F, ¿a qué implementación llamo? ¿A la de la clase base o a la de la clase derivada? En Java esto tenía una respuesta. Siempre llamabas a la de la clase derivada, ¿cierto? Esa era la respuesta de Java. En C++ tienes dos opciones. Puedes llamar al método de la clase base o al de la clase derivada. ¿Y eso de qué depende? Depende de la definición que le hayas dado al método en la clase base. ¿Ok? Si en la clase base definiste este método como virtual, eso quiere decir que vas a llamar al método de la clase derivada. Si no lo pusiste como virtual, vas a llamar al método de la clase base. ¿Ok? Por lo tanto, si no lo tienes como virtual, la única forma de llamar al método de la clase derivada es con un puntero o un objeto de la clase derivada. Espero no haber sido muy enredado en la explicación.
¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Súper. ¿Alguien más tiene alguna duda de este punto? Perfecto. Con eso terminamos con los métodos virtuales. Y los temitas que nos quedan acá son bien breves, relacionados con temas del lenguaje propiamente tal de C++, ¿ya? Dos cosas pequeñas. La primera, las conversiones que se pueden producir en C++. Hay conversiones implícitas y explícitas dentro del lenguaje. Implícitas quiere decir que cuando tienes que hacer, tienes datos que no son del mismo tipo, dos variables que son de tipos distintos, si tienen algún grado de compatibilidad, C++ reconoce ese grado de compatibilidad y hace las conversiones que tenga que hacer para asegurar esa compatibilidad. El caso más lógico es cuando tú tienes, por ejemplo, quieres almacenar una variable de tipo, qué sé yo, flotante dentro de un entero. Flotante y entero, por supuesto, no son el mismo tipo de dato, pero al final son tipos de datos numéricos. Entonces, C++ reconoce eso y dice, ok, yo podría tomar este dato numérico flotante y almacenarlo en un entero, pero tengo que hacer una conversión de datos. Entonces, si tú tienes almacenado en esa variable flotante un 3,6, va a decir, ok, yo puedo almacenar este 3,6 en un entero, pero no puedo almacenar la parte decimal. ¿Ok? Entonces, saco la parte decimal, me quedo con la parte entera y eso lo transformo en lo que se va a almacenar dentro del entero. ¿Ya? Dijeron cuando se entrega el proyecto después del certamen se va a ver el tema de la entrega, pero se pueden guiar por la planificación, ¿ya? Por favor. Entonces, para que nos mantengamos, por favor, las preguntas dentro de la materia, ¿ya? Entonces, así como están las conversiones implícitas, que son las que hace directamente el compilador, también podemos hacer conversiones explícitas en algunos casos, para asegurarnos que la conversión se realice de manera correcta, ¿ok? Entonces, algunos casos de conversión implícita son los que aparecen acá. Entonces, por ejemplo, tenemos acá que podemos almacenar un tipo booleano dentro de un entero porque son tipos de datos que igual son numéricos, porque el booleano tú lo puedes traducir a un 0 o un 1. Entonces, puedes almacenar esto con conversión implícita. Pregunta acá Filipa si es necesario hacer un casteo, no para estos tipos, a pesar de que pueden tirar warnings, sobre todo cuando son estos tipos de datos que puedes perder información. Por ejemplo, en el caso de un flotante que tú quieras almacenar en un entero, C++ entiende que puede hacer este almacenamiento porque ambos son tipos de datos numéricos, pero te avisa con un warning que puedes estar perdiendo información. ¿Ya? Entonces, no es necesario hacer un casteo, pero es una buena práctica, ¿ya? Para que tú te asegures de que lo que se está almacenando se esté haciendo de manera correcta. ¿Ya? Entonces, acá hay algunos tipos de conversiones implícitas, algunos ejemplos de conversiones implícitas. Sin embargo, efectivamente, tú puedes hacer conversiones explícitas y para eso existe lo que se llama el casteo. ¿Ya? Y existen dos formas de hacer casteo en C++. La primera es la que probablemente conocen todos, que es tomar el dato que tú quieres castear y poner delante de él cuál es el tipo de conversión que tú quieres realizar. ¿Ok? Entonces, como ven en el ejemplo acá, este 3,5 tú lo puedes convertir a entero utilizando el casteo tradicional de C, o también C++ te provee casteo en formato de función, entonces tú tienes la función entero que recibe un tipo de dato cualquiera y lo transforma a un tipo de dato entero, ¿ok? Siempre y cuando sea un tipo de dato susceptible a la conversión. Si tú pones, por ejemplo, qué sé yo, un objeto, un puntero a un objeto, no lo va a poder convertir en un entero porque no es un tipo de dato compatible con entero, ¿ya? Entonces, como les digo, existen estos dos tipos de casteo tradicional utilizando C o C++. Entonces, y hay algunos de ellos que por supuesto pueden generar tipos de errores de conversión, ¿ok? Entonces, como aparece acá,
las conversiones no son compatibles para todas las posibles conversiones que puedan existir en este caso. ¿Ya? Entonces, fuera de eso, también C++ entrega una nueva forma de castear, que es, bueno, existen varias formas de hacer casteo, pero las más comunes en este sentido son el casteo estático, el static cast, y el casteo dinámico, el dynamic cast, ¿ya? Que son simplemente dos de las formas más tradicionales que se utilizan para hacer casteo en el lenguaje C++, que trata de generar todas las posibles, los posibles casteos que puedan existir entre estos tipos de variables raras, ¿ya? Entonces, en el caso del casteo estático es más parecido al casteo tradicional, el que tú realizarías, por ejemplo, entre un flotante y un entero, sería este, de manera tal que te asegures del todo que el casteo se está produciendo de manera correcta. El casteo dinámico es aquel que va orientada a los casos de polimorfismo, ¿ya? Y vamos a ver un ejemplo de cuando se produce esto. Entonces, por ejemplo, si tú quieres transformar variables numéricas a char, por ejemplo, que es el ejemplo que se está dando acá, la forma correcta de hacer casteo en este caso sería utilizando un casteo estático. Y esto funciona poniendo simplemente la palabra casteo estático y entre estos símbolos de menor y mayor que, poner el tipo de variable al cual quieres convertir lo que esté acá dentro de esta como función. ¿Ok? Entonces lo que va a producir esto es que el 86 lo va a traducir a una variable de tipo char. ¿Ok? Lo mismo acá para un flotante que quieras convertir en entero, con esto tú te aseguras de que el casteo se realice de manera correcta. En el caso del casteo dinámico, nosotros dijimos que es el que se utiliza para casos de polimorfismo. Entonces, por supuesto, este casteo tiene que haber un grado de compatibilidad para que se pueda producir. Por ejemplo, si tú tienes una clase base, acá, esta variable es definida dentro de la clase base, y algunas variables definidas dentro de la clase derivada, tú puedes tomar esta variable de la clase base y transformarla en un tipo de la clase derivada. Perfectamente. Entonces, por ejemplo, acá lo que estás haciendo es tomas este objeto y a partir de la dirección de memoria lo transformas en un puntero, en una dirección de memoria de la clase derivada, y eso tú lo puedes almacenar en el puntero, en esta clase tipo puntero de la clase base. ¿Ok? Entonces puedes transformar algo de la clase derivada a algo compatible con la clase base, en este caso específico un puntero. ¿Ya? Pero solo se puede hacer en esa dirección. Algo de la clase derivada, transformarlo en algo de la clase base, pero no en el sentido contrario, ¿ok? Tú no puedes tomar un objeto de la clase base y transformarlo en un puntero de la clase derivada, porque en este caso no hay compatibilidad, ¿ya? Porque, por ejemplo, si tú trataras de, con este puntero, acceder a alguno de los métodos de la clase definidos en la clase derivada, no podía acceder con este elemento porque es de la clase base. ¿Ok? Profe, disculpe, ¿me puede mostrar bien la línea donde hace el casteo que estoy siguiendo? En estas de acá. En el casteo dinámico. Estas de acá son las líneas que hacen casteo estático. Sin embargo, esta de acá es la que hace casteo dinámico. Entonces, repitiendo. Acá tú tienes un objeto, porque recuerden que esta notación genera un objeto, y en este caso el objeto es de la clase derivada. Tú puedes transformar este objeto a algo compatible con un puntero de la clase base. ¿Ok? Entonces lo que estás haciendo acá es obtener la dirección de memoria de este objeto y eso lo casteas a un tipo de datos compatibles con punteros de la clase base. Y esa es la transformación que estás haciendo acá. Y por supuesto, este elemento ya transformado ya lo puedes asignar al puntero de la clase base. ¿Sí? Sí. El caso contrario no se puede hacer. Tú no puedes tomar un objeto de la clase base y transformarlo a algo compatible a un puntero de la clase derivada. Eso es lo que tú no puedes hacer. ¿Sí? Sí. Súper. Gracias por tu pregunta. ¿Hay alguna duda hasta ahí?
Ya, y con esto vamos a terminar la parte de C++. Este es el último tópico de la parte de programación, que es las declaraciones incompletas. El ejemplo es bien sencillo de entender. Tú tienes tres archivos .h, uno con la clase A, otro con la clase B y otro con la clase C. E imagínense que cada una de estas clases tiene asignada un atributo privado y están asignados de la siguiente manera. La clase A tiene un atributo privado que es un objeto de la clase B. ¿Ok? Por lo tanto, la clase A tiene una dependencia con la clase B. Luego, la clase B tiene un atributo privado de la clase C. Por lo tanto, acá hay una dependencia de la clase B con la clase C. Y a su vez, la clase C tiene una dependencia, un atributo privado de la clase A. Entonces acá también hay una dependencia con la clase A. ¿Ok? Entonces el compilador en estos casos no sabe qué hacer, porque cuando empieza a compilar dice, ok, la clase A tiene una dependencia con la clase B, entonces voy a la definición de la clase B, ¿ya? Pero acá la clase B tiene una dependencia con la clase C, por lo tanto va a la definición de la clase C, y en esta parte se encuentra con que hay una dependencia con la clase A y no sabe cómo romper ese ciclo de dependencia para seguir con el proceso de compilación. Entonces, ¿cómo resolvemos esto que se llama dependencia circular? Esto lo hacemos con declaración incompleta de clases, ¿ok? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer acá es, en alguna de las clases, vamos a definir una declaración incompleta, como dice el nombre, de alguna de las dependencias. En este caso, lo que estamos haciendo es decirle a este archivo, al que está definido en la clase C, que existe en algún lado la definición de la clase A. Y que no se preocupe por ahora de esa definición, que simplemente ocupe la clase A y que en algún momento se va a encontrar con la definición de esa clase. Y la implementación de los métodos, por supuesto. ¿Ya? Por lo tanto, lo que hacemos al escribir esto de acá es romper esta dependencia circular que se armó y simplemente decimos, por favor, sigue con el proceso de compilación que ya en algún momento te va a aparecer la implementación y la definición de la clase A. ¿Ok? Algunos requisitos para poder hacer esto. Esto solamente lo podemos usar cuando para este atributo que tenemos en esta clase C, se pueden dar cuando el atributo privado es o una referencia o un puntero. Solo en ese caso esto funciona. ¿Ok? Por lo tanto, si tenemos algún caso de ese estilo, podemos generar una declaración incompleta y eso, como les dije anteriormente, rompe este ciclo de dependencias circulares y el compilador puede seguir con el proceso de compilación de manera normal. ¿Ok? Y con esto terminamos C++. Así que aplausos para ustedes por llegar a este punto del ramo. No sé si hay alguna duda final de lo que hemos visto hasta ahora o alguna otra cosa. ¿Dudas, consultas? Profe, no Sí, sé si dime. podría explicar otra vez eso de la declaración incompleta, cómo se hace. Entendí lo anterior, Claro, pero eso no. claro. Fíjate, no, la línea es súper sencilla. Tienes acá, fíjate en la clase C, acá. Este es el archivo, el punto .h que tiene definida la clase C, ¿ya? Para producir la declaración incompleta, literal, lo único que tienes que poner es, para este ejemplo en particular, clase A. Con eso tú le estás diciendo a ese archivo .h que la clase A existe en algún lado y que tiene su declaración e implementación completa. Que no se preocupe por ahora. Eso es lo que estás diciendo. Solamente poniendo clase A. Por Ya, lo ahora tanto, entendí. sí, por lo tanto, de esa manera rompes esta declaración incompleta, o sea, perdón, estas solicitudes circulares que se están dando entre las distintas clases. ¿Ya? Súper. Gracias. Esa fue la Profe, pregunta. ¿Sí? eh, ¿pasaría algo eh, si también en la clase C hacemos un include A.h y aparte también está la clase A?
tú dices si además hace ¿cómo se llama? La declaración incompleta además. Claro, en el caso, claro, por ejemplo, en el último cuadrito, si pusiéramos un include a.h y mantenemos el class A. Ya, eso creo que, la verdad que tanto tiempo que no he probado ese caso, porque ese es el caso que finalmente uno le salta la alarma de error para poner la declaración incompleta. Pero me parece que lanza un error eso. No estaría muy seguro, y creo que no tengo un ejemplo para hacerlo rápido eso para haberlo probado. Creo que lanza un error. Porque no puedes tener la declaración incompleta y además la declaración de la otra clase, ¿ya? Recuerda que cuando tú haces un include, lo que está haciendo es una directiva de compilación, y lo único que le está indicando al compilador es que junte en ese archivo la declaración que viene desde el otro archivo, ¿ya? Entonces, cuando tú pones, por ejemplo, en este caso, include c.h, lo que estás diciendo es casi al compilador, porfa, haz un copy-paste de la clase C en este archivo. ¿Ya? Entonces, si tú haces ese copy-paste de la clase A y además tienes la declaración incompleta, tendrías definida 2 veces la clase A en el mismo archivo. ¿Sí? Claro. Y ¿Ya? lo otro, profe, por ejemplo, en la clase C, ese atributo de tipo A, Ujú. tiene que ser sí o sí una dirección o un puntero para poder hacer la declaración Una incompleta. referencia o un puntero. Ah, ya, ok, Sí, es un requisito para que esto funcione. ya, gracias. Súper. Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna otra consulta? ¿Sí? Que eso de de que uno tenía que ser puntero, Ujú. por ejemplo, en este caso, B y C, los atributos B y C pudieron haber sido también puntero de los De- tres punteros. Depende de tu problema. Depende de tu problema. Lo que pasa es que en este ejemplo en particular, es un ejemplo al final. La persona que codificó esto, el programador, vio necesario que para la clase A el atributo fuera un objeto y no un puntero. Entonces tú puedes decidir si necesitas un puntero o no en este caso. Pero por lo general, incluso si tú lo tienes definido como un objeto en memoria estática o lo que tú quieras, perdón, en el stack, la conversión a puntero no mella mucho el funcionamiento del programa. Lo que sí tienes que estar preocupado de crear la memoria y liberar lo típico que hacen los punteros. Ah, ya, era para saber ¿Sí? si solo uno de esos tenía que tener como el puntero. Solo el que va a hacer la declaración incompleta. Ya, Mm, ya, súper. gracias. Gracias a ti por la pregunta. Perfecto. Súper. Muy buenas preguntas, chiquillos. Entonces vamos a empezar a tocar ya la última parte de la materia, que tiene que ver ya con temas más de ingeniería de software. Pero antes de meternos con ingeniería de software propiamente tal, vamos a tomar este tópico, que es el tema de las licencias de software, que para mí personalmente es un tema bien interesante y poco tocado en la mayoría de los ramos que se ven en la universidad. Así que tampoco vamos a ahondar mucho, porque no soy abogado, así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que esto se entienda de la mejor manera, pese a que ni ustedes ni yo somos abogados, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué es una licencia de software como tal? Vamos a partir definiendo este tópico para que todos podamos hablar el mismo lenguaje. Y como dice acá, es un acuerdo legal, ¿ok? Que existe entre un creador de un programa, de un software, y un usuario, que es el que va a utilizar finalmente el software, ¿ya? Y este acuerdo lo que hace es limitar qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer el usuario que está usando este software, según lo que diga el creador. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes se preguntan en algo más específico, lo que hace una licencia de software es responder preguntas del tipo dónde, cómo y qué tan frecuentemente puede instalar el programa. Entonces, por ejemplo, ustedes conocerán que hay algunas versiones de Windows que dependen que lo pueden instalar, por ejemplo, una sola vez en un cierto hardware, y si lo tratas de instalar en otro computador no puedes. O hay algunas versiones que tú la puedes instalar en varios computadores, pero tiene un límite. Hay otros programas o otros sistemas operativos que los puedes instalar donde tú quieras, o otros que simplemente no los puedes descargar, como el caso de MacOS, que se supone que legalmente tú no deberías poder descargar MacOS, etc. Entonces, cada software tiene sus limitaciones de qué puede hacer y qué cosas puede hacer con ello.
copiarlo, modificarlo o redistribuirlo. En el caso de que estos software provean del código fuente, a lo mejor tú puedes copiar ese código fuente y utilizarlo libremente, o hay algunas restricciones, algunas funciones que puedes copiar y otras que no, etc. O simplemente si puedes mirar su código fuente o no. ¿Ok? Y por supuesto que tú no cumplas con las normas que estén dadas en este acuerdo legal que probablemente la mayoría de veces uno termina no leyendo cuando tú instalas un programa y viene el acuerdo de los términos y condiciones de uso, que uno de ahí le da siguiente y siguen adelante. Bueno, ahí es donde se supone que salen todas las condiciones del programa, y se supone que si tú no sigues esas condiciones, tú vas a hacer una infracción a la ley de derecho de autor. ¿Ok? Entonces, siempre es bueno tener cuidado con eso, sobre todo cuando uno es desarrollador de software, que ahí se complican más las cosas. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué son los derechos de autor? En este contexto, por supuesto. Ustedes, por supuesto, habrán escuchado el tema de derechos de autor cuando una persona utiliza, por ejemplo, una canción sin los permisos del creador de esa canción. Entonces, esto se da harto en YouTube, por ejemplo, cuando los creadores de contenido ponen de fondo una canción de la cual no han pagado los derechos y por eso les bajan los videos, qué sé yo. Es más o menos la misma idea acá, pero aplicado al software, ¿ya? Lo que hacen los derechos de autor son los que van a proteger los derechos que tiene un autor de una obra de software o de arte, o de lo que ustedes quieran, o sea, como dice acá, los derechos que tiene un autor sobre la creación de una obra en particular. Esta obra, como les digo, puede ser una obra de arte, o puede ser algún documento, o un software, ¿ok? Respecto a los derechos de autor, existen 3 formas distintas de aplicar los derechos de autor, y eso va a depender de lo que quiera hacer el autor, cómo va a aplicar estos derechos, ¿ya? Una de ellas es el copyright, ¿ya? Y esta es probablemente la más conocida de todas, que es el simbolito de la C que aparece en varios productos, que quiere decir que tienen todos los derechos reservados. Y como dice acá, es el más conocido por todos nosotros y a la vez es el más restrictivo. Esto quiere decir que los derechos de la obra son todos del propietario, de quien hizo la obra, ¿ok? Entonces tú realmente no deberías sacar ningún beneficio económico de esa obra sin antes pagar al autor de esa obra, ¿ok? Pero aparte del copyright, que es el más conocido, existen otros tipos de formas de aplicar de derecho de autor. Por ejemplo, está el copyleft, que es algo que se utiliza bastante en software, que es que entregas al usuario el derecho, como dice acá, de usar, modificar y redistribuir la obra, siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones que puso el creador de la obra, de utilización y difusión. Por ejemplo, si yo, imagínate, hago ¿qué ejemplo puede ser bueno? Si yo, por ejemplo, generara los diagramas, el esquemático para un auto, por ejemplo, ¿ok? Entonces yo te digo, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo ningún problema. Yo por supuesto este esquemático, imagínense que yo lo publico para que cada persona pueda hacerse su propio auto si quiere, ¿ya? Entonces yo creo un esquemático, una arquitectura para un auto, y yo publico en internet este esquema para que todo el mundo pueda usar ese esquema, y si quiere hacerse su propio auto basado en el esquemático que yo hice, lo puede hacer sin problema, ¿ok? Entonces imagínate que alguien toma esos papeles, ese documento, con el esquema del auto, y hace una modificación, una mejora, para hacer su propio auto. No hay ningún problema en que esa persona tome esos papeles, ese documento, esa arquitectura que yo publiqué, y haga las modificaciones que quiera. ¿Ok? Pero, como yo dentro de mis derechos de autor, yo definí que la difusión de mi proyecto es pública para que cualquier persona pueda verlo, esa persona que hizo la modificación sobre esta arquitectura que yo creé, está obligado a también hacer público esa modificación que hizo. Eso es lo que se llama el copyleft, que las condiciones que yo puse para la difusión y utilización del programa, la persona que haga uso de esa arquitectura, de ese programa, de ese software,
tiene que mantener las mismas condiciones de utilización y difusión. ¿Ok? Entonces esto se da, por ejemplo, harto en el software libre, que, no sé, por ejemplo, Debian tiene esta cosa de que tiene copyleft, y trabaja bajo una licencia GNU que mantiene copyleft. Entonces, si tú, por ejemplo, te quisieras crear tu propio sistema operativo, tú puedes tomar el código de Debian como base y modificarlo a tu antojo, ¿ok? Pero estás obligado a que esas modificaciones que tú hiciste las tienes que publicar de la misma manera que los propietarios de Debian publicaron el código fuente a todo el público. ¿Ok? Entonces eso es el copyleft. Y luego de esto también existe el que se llama el Creative Commons, que son licencias en donde el propietario decide cuáles son los alcances en que su obra puede ser redistribuida o reutilizada o redifundida por uno o más usuarios, ¿ya? Entonces, con el Creative Commons, el propietario decide cuáles derechos tú te quieres ceder y cuáles derechos no. ¿Ok? Entonces, es como un intermedio entre el copyright y el copyleft. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Alguna consulta? ¿Va quedando más o menos claro? Profe, en el copyleft, entonces yo tomo algo libre y luego yo también tengo que dejarlo como libre, el código, ¿no? En lo que me baso. Algo así. Exactamente. Ese es el copyleft. Lo que te dice es que tú tienes que, en la mayoría de los casos, lo que dice, yo a este software, este programa, yo lo hice con esta licencia, ¿ya? Está acá. Y como la tengo con copyleft, si tú tomas este código, el código del programa, y lo modificas, estás obligado a mantener la misma licencia. Eso es lo que normalmente dice el copyleft. Entonces, lo que generalmente hacen los programas de código abierto, como la ideología de código abierto es que ellos comparten el conocimiento con la comunidad y hacen códigos para la comunidad, no les hace gracia de que, por ejemplo, alguien tomara ese código y lo reutilizara para sus fines y no compartiera el código con nadie después de haber utilizado un código de otra persona, y además, por ejemplo, se pusiera a vender el programa que realizó a partir de este código. Entonces, lo que hacen es, a partir del copyleft, te obligan a que si tú modificas este programa y lo utilizas para tu propio beneficio, lo puedes hacer sin ningún problema, pero tienes que mantener el código con la licencia que estaba originalmente. Es decir, tendrías que dejarlo como código abierto para este ejemplo que estábamos dando. Veo algunas cosas algunas preguntas en el chat que no había visto. De la dependencia circular, no se puede cambiar. No, el tema del if and def no se resuelve con eso. No, porque lo que está haciendo es, si ya fue definida una biblioteca, que no la vuelva a definir, pero no tiene que ver con eso, las dependencias circulares y la declaración incompleta. Es otro tema absolutamente aparte. Acá de nuevo, chiquillo, el tema del proyecto y lo otro, cuando terminemos la clase lo conversamos, ¿ya? Así que podemos verlo después. Veo que hay una mano levantada. Kevin. Sí, profe, cuando un código se publica sin licencia, ¿qué pasa en ese caso? Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Pero sí, pero es una muy buena pregunta. De hecho, es lo que aparece acá. Vamos a conversar de eso y de los códigos que sí están publicados con licencia. Cuando ustedes se meten a Internet, probablemente la mayoría de códigos que ustedes han visto, si ustedes se han metido, por ejemplo, a páginas como Stack Overflow, esos códigos están publicados, o sea, están publicados en la web, en Internet, y probablemente nadie se ha dado la lata de estos códigos pequeños como de ayuda de hacerle una licencia, ¿ok? Por lo tanto, son códigos sin licencia. Internacionalmente, se reconoce que cualquier código que no tenga una licencia asociada es un código privado. ¿Qué quiere decir eso? Que, en teoría, tú no puedes llegar y usar códigos que tú te encuentres por Internet como si fueran tuyos.
Ahora, como esa persona no ha creado una licencia, es poco probable que eso te genere una demanda en la mayoría de los casos, salvo que una persona haya publicado de buena fe su código, un código completo de un programa o un código extenso, y que tú hayas tomado ese código y lo hayas usado como base importante de un proyecto que tú estés desarrollando para ti mismo o para vender. En ese caso, si esta persona se entera, efectivamente te podían dar demandas y podías perfectamente perder un juicio por una cantidad de dinero considerable. ¿Qué es lo que normalmente se hace en estos casos cuando hay códigos sin licencia, que insisto, son privados? Como una forma de anteponerse a ese caso, sobre todo cuando uno quiere reutilizar códigos que en verdad son extensos, lo que tiene que hacer dos cosas. Esto es lo que principalmente se hace como de buena fe. La primera es contactar al autor del código y decirle si puede reutilizar parte de su código. Para de esa manera evitar que en futuras ocasiones esta persona se pueda sentir pasada a llevar porque tú utilizaste un código que era de él. Y lo segundo es que si ese código lo encontraste por internet, explicar que el código que tú estás desarrollando y ponerlo explícitamente en la documentación de tu código, que el código que tú estás desarrollando está basado en el código que se encuentra en la siguiente página y pones la referencia de la página, desde donde encontraste el código. Eso se hace de buena fe. De todas maneras, ninguna de esas dos cosas te asegura que no te puedan llevar a un juicio eventualmente, porque el código es privado y por lo tanto tiene licencia, aunque no tenga licencia, tiene licencia, y por lo tanto tú deberías pagarle en teoría regalías a una persona cada vez que utiliza el código que es de él. ¿Ok? Pero por lo general, yo personalmente no he escuchado un caso en donde, cumpliendo con estas dos cosas que yo les estoy diciendo, que insisto, son de buena fe, no son avisos consejos legales lo que estoy dando, porque no sirven legalmente, pero personas que cumplen con estos requisitos no se van a ver nunca envueltos en la mayoría de los casos en un tema legal con otra persona. ¿Sí? Que es, por lo demás, lo éticamente correcto. Si tú estabas creando un producto y estás haciendo parecer que un código es tuyo cuando no lo es, la verdad que lo ético es decir, ¿sabes qué? Este código está basado en el código que hizo esta otra persona y darle los créditos a esa persona. Porque puede ser que las personas que tengan acceso a ese código, por ejemplo, las personas que pagaron por tu producto y tengan acceso a ese código, quieran saber quién lo hizo y a lo mejor lo quieren contactar para hacer alguna extensión. Es lo correcto. ¿Ya? Entonces, como les digo, cumpliendo con esas dos cosas, es muy difícil que tú tengas problemas legales con alguien, pero no te salva totalmente de esa posibilidad. A partir de ahí, por supuesto, cada persona puede poner las licencias que se le ocurra, ¿ya? Siendo la más restrictiva la licencia propietaria, y en ese caso, cada empresa maneja sus propios términos de licencia propietaria para manejar que el código sea cerrado. Como dice acá, son las licencias más restrictivas, las cuales solo permiten el uso de un programa, pero no su modificación o redistribución. Como es, por ejemplo, la licencia que utiliza normalmente Microsoft para sus productos. Tú puedes, sin ningún problema, una vez pagando la licencia del programa, utilizar los productos de Microsoft, pero no puedes acceder al código fuente de Microsoft, y por supuesto no puedes redistribuir el programa. Si tú compras una licencia, la única persona que puede utilizar esa licencia eres tú. O si lo compras, por supuesto, para una empresa, los únicos que pueden utilizar esa licencia son las personas, los trabajadores de esa empresa. Nadie más fuera de ese contexto. ¿Ok? A partir de acá ya tenemos licencias que permiten un grado mayor de flexibilidad en cuanto al uso y utilización de los códigos, etc. Por ejemplo, tenemos la GNU GPL versión 3, que es probablemente la última versión, salvo que me haya perdido algo del último tiempo, la última versión de GNU. Y lo que permite esta son los permisos de utilización o modificación del código, que deben venir acompañados con la liberación del nuevo código fuente generado. Esto porque posee copyleft. Cuando un programa está bajo licencia GNU, si tú utilizas parte
o completamente ese código, tienes la obligación de liberar el código. Y esto es un caso súper importante, y les voy a dar un ejemplo. Ustedes ya han tenido la oportunidad de trabajar con las bibliotecas de Qt. Qt como biblioteca, a su vez, tiene un port de las bibliotecas que son compatibles con el lenguaje Python, ¿ya? Y yo tuve la oportunidad de trabajar con estas bibliotecas sobre Python. Ahora, dentro de este port de bibliotecas Qt sobre Python, existen dos ramas. Una, que es la más popular, que es PyQt. Probablemente si ustedes buscan Qt sobre Python, la primera biblioteca que van a encontrar es PyQt. El problema con esa biblioteca tiene exactamente los mismos funcionamientos que ustedes han visto para Qt, pero sobre Python. El problema de esta biblioteca es que está bajo licencia GNU. Eso quiere decir que si tú decidieras hacer un programa utilizando PyQt, estás en la obligación de liberar todo el código fuente, aunque estés solamente utilizando la biblioteca. Y eso es porque tiene copyleft. Por lo tanto, si tú quisieras hacer un proyecto privado y no quieres entregar el código porque no te apetece nomás, lamentablemente no puedes utilizar esa biblioteca porque te obliga a liberar todo el código por el copyleft que tiene esta biblioteca. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo en este proyecto que estaba trabajando? Fue utilizar la segunda biblioteca, que es PySide. Y PySide tiene una versión de GNU, que es esta de acá, que es la GNU LGPL versión 3, que es una modificación de la licencia GNU que te permite cerrar el código si tú lo deseas. Es decir, también mantiene alguna de las... ¿Qué pasó con la cámara? Ahí sí. Mantiene la estructura de la licencia GNU, sin embargo, te permite generar código propietario a pesar de estar trabajando con las bibliotecas de otra persona. ¿Ok? PySide, en este caso, es una biblioteca que tiene este tipo de licencia, y por lo tanto, como dice acá, proyectos que utilicen un código bajo esta licencia solo como biblioteca dinámica, es decir, que yo estoy solamente utilizando la biblioteca, puedo perfectamente cerrar el código. ¿Ok? Es distinto si tú tomas el código de PySide, que es esta biblioteca que yo le estoy diciendo, y la modificas. En ese caso estás obligado de nuevo a liberar el código. Pero si solamente estás utilizando la biblioteca sin modificar el código fuente de la biblioteca, puedes perfectamente cerrar el código. ¿Ok? Entonces esta es una versión un poco más restringida, o sea, que tiene distintos alcances que la GNU original. Fuera de esto, existe la MIT License, que es una licencia que generó, por supuesto, el MIT, que es una licencia bastante permisiva y permite utilizar código, bajo esta licencia en un proyecto, y solo lo único que solicita esta licencia es que se incluya una notificación de la licencia utilizada dentro del software. Es decir, que tú cuando generes tu contrato de licencia deberías indicar que utilizaste un código con licencia MIT dentro de tu proyecto. Pero puedes liberarlo o cerrarlo, venderlo sin ninguna restricción. ¿Ok? Y bueno, existen montones de tipos de licencias distintas, esta simplemente la nombro porque me parece interesante. Esta es la licencia WTFPL. No sé si recuerdo exactamente qué significa esta nomenclatura, pero es así como, voy a decirlo de manera no muy violenta, pero haz lo que te da la gana, haz lo que quieras, pero en términos de licencia. Es decir, si hay un código que está bajo esta licencia, puedes o cerrar el código, o abrirlo, o venderlo, o distribuirlo, o si quieres, tomas el código completo de esta persona, lo pones en un CD y lo puedes vender, puedes hacer de verdad lo que te dé la gana con ese código, ¿ya? Entonces, como dice acá, haz lo que te dé la gana, ese es un tipo de licencia que existe, ¿ya? Entonces, consejos finales y con esto termino, para el uso de licencia. Primero,
antes de empezar siquiera el proyecto, antes de ponerte a codificar, de escribir tu código, lo primero que deberías hacer para evitarte todos estos problemas de licenciamiento es determinar bajo qué modalidad quieres licenciar tu programa. Es decir, ¿quieres trabajar con código cerrado? ¿Quieres trabajar con código abierto? La forma de distribución, ¿quieres distribuirlo solo tú el programa? ¿Quieres permitir que otras personas lo puedan distribuir? Todas estas preguntas te las tienes que hacer desde un inicio. De esa manera, eso va a determinar desde un principio, desde el lenguaje de programación que vas a utilizar, hasta qué bibliotecas vas a utilizar, el IDE que vas a utilizar, porque hay algunos IDEs que te exigen que también pagues licencia. Entonces, todos estos checklists que les estoy diciendo ahora van a determinar desde antes incluso que tú empieces tu proyecto, cómo vas a trabajar, ¿ok? Entonces, como dice acá, esto determinará qué herramientas puedes utilizar y cuáles no. Segundo, tanto para el lenguaje utilizado como para las bibliotecas incluidas en tu desarrollo, debes verificar todas y cada una de las licencias que tienen y también, por supuesto, ver la compatibilidad entre ellas. Si hay, por ejemplo, un programa que te exige abrir el código, o una biblioteca que te exige abrir el código, eso va a afectar a todas las otras bibliotecas independientes de su licencia. Entonces, tienes que ver no solo que las licencias de tu programa sean las que tú quieres, sino que sean compatibles entre sí, entre las distintas bibliotecas y herramientas que tú utilices. Como dice acá, verificar la compatibilidad de licencia entre los distintos elementos de tu software. Pueden haber bibliotecas con licencias incompatibles entre sí. Y ojo con esto, que algo sea código abierto, y esto es un error que comúnmente se hace al entender las licencias de software. Que algo sea código abierto no quiere decir que sea gratuito, ¿ok? Y el caso más conocido probablemente es Red Hat. Red Hat es una distribución de Linux que es absolutamente código abierto. Por lo tanto, tú puedes entrar al código, puedes modificarlo, puedes hacer lo que tú quieras. Pero si quieres utilizar Red Hat, tienes que pagar licencia, ¿ok? Entonces, el caso de Red Hat es un caso bien particular. Probablemente lo que te entrega Red Hat a través de la licencia es el apoyo de software, la asistencia de software, ¿ya? Entonces, y por supuesto, como les dije yo al principio de esta clase, ninguna de las cosas que estoy diciendo ahora es más allá de que un ingeniero hablándole de cosas que no son de ingeniería, ¿ya? Entonces, por supuesto, lo que deberían tener siempre en su proyecto es o contratar a un abogado que maneje este tipo de cosas, o tener la asesoría externa de un abogado para poder plantear este tipo de cosas. Lo que les quiero dejar a partir de esta clase es que este es un tema relevante y que deberían por lo menos discutirlo con alguien que sepa, si es que no hay algunos temas que no conocen del todo. No sé si hay alguna duda final de esto. Y por supuesto, sí, profesor, disculpe. Sí, cuéntame. Sí. ¿Qué significa a nivel práctico abrir el código? Tengo que como tener un GitHub que la gente pueda acceder, tengo que ser capaz de pasar el código a quien lo pida. ¿Qué significa código abierto? Sí, claro, significa que de alguna manera tienes que publicar, ¿ya? En las especificaciones, en este momento no recuerdo cómo son las especificaciones que aparecen en el contrato GNU. Tiene que aparecer de alguna manera que tiene que estar público, ya sea en alguna página, en un Git, o lo que tú decidas, pero en Internet, y tiene que estar disponible para todo el público, de alguna manera. Ya. Entonces, claro, va a depender de lo que defina cada contrato. La licencia GNU es una de las múltiples licencias que pueden trabajar con código abierto. Entonces, va a depender de cada licencia las especificaciones para definir, porque esto le gusta mucho a los abogados, el cómo definimos abrir el código. Entonces, cada licencia puede barajar esa definición de manera distinta. ¿Sí? Entonces, lo importante ahí es justamente verificar cuáles son las condiciones que te ponen para liberar el código, ¿ya? Vale, muchas gracias. No, gracias a ti. Entonces, siguiendo con la presentación del día de hoy, esta es una presentación que yo armé el año pasado, pero ustedes pueden ver acá que todas las cosas que yo agregué, incluidas estas fotitos chiquititas, son de libre disposición, son Creative Commons y se pueden utilizar sin ningún problema. Lo único que hay que hacer es ¿cómo se llama? Poner los enlaces de las personas que crearon ¿cómo se llama? Estas fotos, ¿ya? Entonces, esto es básicamente lo que tienes que hacer en la mayoría de los casos, dar los créditos a las personas que correspondan dentro de tu proyecto si es necesario, ¿ya? ¿Dudas finales?
Ya pues chicos, entonces quedamos hasta acá. Voy a parar la grabación en este punto.